No hay un lugar más alto que poder estar en la presencia del Señor, poder saber, entender que estar donde el Señor está es lo mejor para nuestras vidas. Agradecemos a todos aquellos que nos miran por medio de las redes sociales, gracia y paz sea otorgadas a su vida de una manera especial. Que el Señor pueda bendecir a aquellos que nos ven desde Colombia, desde Venezuela, desde Perú, desde Estados Unidos, y especialmente a todos aquellos que nos miran desde acá, desde México, en particular a los que están en Ascensión, Chihuahua, que nos están mirando, sean bendecidos cada siempre nos siguen nuestros amigos y pastores de allá, de Ascensión. Muchas bendiciones a sus vidas. Nos gozamos en el Señor. Desde Estados Unidos también nos está mirando. Tenía tiempo que no compartíamos con nuestro hermano Pedro Brito. Sea bendecido a la vida de nuestro estimado hermano, nuestro hermano Nelson, nuestro hermano Pedro Briceño, que se comunicó con nosotros. Han sido venezolanos que pasaron por acá, por Casa Serpi, y hoy están en Estados Unidos y siempre nos han seguido por medio de las redes sociales. Ahí debe estar mirándonos también nuestro muy querido Quique, que siempre nos mira por las redes y hace que habla con nosotros. Le amamos y les bendecimos de una manera especial. Y aquellos que no menciono, particularmente, de verdad, mil disculpas, deseamos que la gracia del Señor pueda abundar en cada uno de ustedes. Y nos gozamos de que nos sigan y de que estén allí muy al pendiente de las redes, de lo que hacemos, de lo que predicamos y enseñamos desde acá, desde Casa Serpi. Damos gracias al Señor por sus vidas. Quisiera hablar en esta mañana referente a lo que somos llamados de parte del Señor. Siempre he dicho, ninguno de los que estamos acá tenemos una carencia de llamado. Todos hemos sido llamados de parte de Dios. Ahora, la funcionalidad o la función que tenemos acá internamente, por supuesto, es totalmente diferente la una a la otra. Hemos sido capacitados, Dios nos ha provisto de dones, de talentos, de un llamado específico para ejecutar un plan de parte de Dios, para que seamos eficaces en su obra, en la obra que ya Él estableció, en lo que Él encomendó. Y particularmente quiero hablar sobre este asunto. El apóstol Pablo, un hombre que fue llamado con un ministerio poderoso, hablando en el término ministerial. Su llamado fue un llamado apostólico. Ese llamado era para establecer los principios o particularmente los inicios de las bases de lo que era la iglesia en el ámbito del pueblo gentil. Nosotros hemos sido denominados pueblo gentil porque no pertenecemos al pueblo judío, al pueblo de Israel. Por lo tanto, cuando la Biblia habla de los gentiles, está hablando de nosotros. Y Pablo, cuando se menciona su ministerio, su llamado, él dice, he sido apóstol a los gentiles. De manera de que su llamado fue un llamado específico para un grupo determinado y no cualquier grupo, sino para nosotros los que hoy estamos presidiendo todo este asunto del llamado de Dios. Ahora, él, teniendo un llamado tan grande, tan glorioso, tan poderoso, expresó una frase muy particular que lo identifica a él y que mete, discúlpeme si la frase no es correcta, mete en la misma caja a todos los que le están siguiendo y los que llevan su misma jerarquía. Miren lo particular de este asunto. Él mismo se da un título el cual menciona su posición y la posición de cualquier otra persona que tenga su mismo rango, su mismo ministerio, su mismo cargo, su misma posición. Libro de Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 8. Vamos a leerlo todo, pero el inicio nos explica con claridad lo que Él es delante de la gente. El primer versículo, Primera de Corintios 3, 8 dice, y el que plantó y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Versículo 9, mire cómo dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios.
vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Miren lo particular de este asunto. Cuando el apóstol se menciona a sí mismo, dice, porque nosotros somos ¿qué? Somos colaboradores de Dios. Él no dijo, yo soy un apóstol de Dios, yo soy un pastor de Dios, yo soy un evangelista. Él no resaltó el título que se le había establecido. Él no resaltó la posición o exaltó lo que él era como un cargo o un rango en cuanto a jerarquía. No, él lo que hizo fue establecer una posición como un colaborador. Él está en el área de una colaboración en cuanto a lo que Dios había determinado. Por supuesto, él establece en el versículo anterior una responsabilidad en cada una de las cosas que él estaba haciendo. Mire cómo lo dice, versículo 8, vamos a volverlo a repetir. Dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa. Escuche, cuando él está dando esta enseñanza, él está hablando sobre lo que es un cultivo, una cosecha, un plantío. Dice, el que planta o el que cosecha son uno mismo, o sea, pueden hacer la misma función cualquiera de los dos. Entonces sigue y continúa diciendo, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Hay una versión que dice conforme al esfuerzo que haya hecho. O sea que como colaboradores, algunos hacen un esfuerzo mayor que otros. Algunas personas tienen una labor mucho más fuerte que la que tiene otra persona. Así que la recompensa de cada uno es catalogada conforme al esfuerzo que haga en la labor que está desempeñando. Por eso él dice que nosotros, todos los que estamos en este recinto, somos simplemente colaboradores. Pero como colaboradores nos corresponde tomar un esfuerzo en la labor que me ha sido encomendada, en la función para la cual yo fui creado, fui establecido en una iglesia, en una localidad, en una comunidad, en una familia, en un matrimonio, con una funcionalidad. Y esa funcionalidad que yo tengo que tomarla totalmente en serio y comenzar a hacer o a establecer lo que la función exige. Ejemplo, un padre de familia no puede ser una persona que se quede todo el día en la casa esperando que le llueva el dinero. No, yo soy el proveedor de esta casa, tranquilo, tarde que temprano llega. Una madre de familia no se puede quedar en la cama pretendiendo que los hijos se van a criar solos o pretendiendo que ellos de 2 o 3 años de edad se hagan su comida. Ella tiene que esforzarse en la función que está estableciendo. Un ingeniero o un doctor no puede esperar que la operación se haga sola. Él tiene que cumplir la función para la cual fue establecido en una área específica. Así que todo depende del esfuerzo que cada uno haga en el área en donde hemos sido ubicados. Ninguna labor es deshonrosa o es falta de pago en cuanto al ámbito del Señor. Toda labor que se establece en los ámbitos del Señor tiene una recompensa. Mire cómo lo dice el apóstol en lo que continúa. Porque aquí entonces el apóstol comienza a establecer parte de la funcionalidad que él tenía. En el versículo 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Escuche, gracia es regalo que yo no merecía. Eso es gracia. Gracia es algo que yo no tenía derecho a obtenerlo, ni merecía tener esta cosa que se me ha otorgado. Pablo dice, conforme a la gracia de Dios que se me ha dado, que se me ha otorgado, o sea, conforme al regalo de Dios que he recibido de parte de Él. Dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otros edifican encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Qué está hablando este hombre? Este hombre está diciendo que cada uno tiene una función interna y que cada uno tiene que ver cómo está estableciendo
que Dios le determinó que estableciera. Ahora, cuando él está hablando acá, está hablando específicamente de una construcción. Saltó de un pensamiento a otro. Se lo explico mucho mejor. Saltó del pensamiento de cultivo para poder enseñarle a la iglesia cómo era lo que es sembrar, cosechar, regar y todo aquel asunto. Y ahora salta a una posición de construcción para explicar el ámbito de la funcionalidad de la iglesia en cuanto a una construcción. Entonces él dice, yo como perito arquitecto, y él se establece como alguien que establece los inicios, los principios, porque él dice, yo como perito arquitecto pongo el fundamento, el cual es Cristo. Él establece la obra de Dios como perito arquitecto. Él establece esa obra como una obra que Dios está edificando, y el principal fundamento de esa obra se llama Cristo. No puede haber otro. Y siempre he predicado, cuando hablo de este asunto, siempre he predicado que no existe ningún otro fundamento salvífico que Cristo. Y aquí le va, porque necesitamos matar vacas sagradas que se nos han introducido en el ámbito ideológico. ¿Por qué digo vacas sagradas? Porque cuando a nosotros nos toca algo que es muy sagrado, peleamos. Comenzamos a luchar en contra de cosas, pero es que a mí me enseñaron así. Y vuelvo a repetirlo, el único fundamento que puede producir salvación en la vida de un creyente se llama Cristo. El día que alguien te diga, ¿por qué te cortaste el pelo así de cortico que te llegara a los hombros? Tú no sabes que necesitas el cabello largo, porque si no te vas para el infierno. Entonces, se le está otorgando poder salvífico al cabello. Y yo no puedo decir que el cabello salva con él. ¿Me explico? Cualquier cosa que te estén diciendo el día de hoy, que te salva o que te condena, fuera de Cristo, está fuera del fundamento que el Señor estableció. Entonces el apóstol viene y enseña y le dice a la iglesia, mire cómo cada uno comienza a sobreedificar. Porque aquí la labor que continúa es la sobreedificación. Ya yo no puedo establecer un fundamento que produzca salvación en la vida del creyente. Ya yo no puedo establecer un fundamento que produzca la salvación en la vida de una persona. Que yo venga y diga, Pedro salva, adoren a Pedro. Pablo salva, adoren a Pablo. Ya yo estoy fuera del original escritural, del original bíblico. El que yo diga que un pantalón salva o condena, yo estoy saliéndome del fundamento, porque ahí no se está hablando absolutamente de nada de vestimenta, se está hablando de sobreedificación. Y Cristo es el fundamento establecido para la salvación de las vidas de las personas. Entonces viene el apóstol y le explica a la iglesia diciendo que a partir de establecer el fundamento, todos los que están en ese lugar necesitan sobreedificar. Ahora, cuando hablamos de una edificación, estamos sobreentendidos que una edificación necesita estructuras, necesita cemento, necesita bloques, necesita piso. Pero cuando usted como edificador se presenta delante de un plano, cuando le hacen un plano y usted no estudió arquitectura, ¿qué es lo que ve? Puras rayas, puras líneas, puro número, cosas que no comprende. El motivo es que no estudió arquitectura, que usted no es un arquitecto. Ahora, hay algo muy fascinante en este asunto, que si usted llega a hacer un plano, acá en México,
Un arquitecto en China se lo puede leer, porque es una lengua universal. Todo lo que es el diseño en cuanto a arquitectura lo puede leer cualquier arquitecto a nivel mundial, sea en China, sea en Japón, sea en Venezuela, sea en México, sea en el país que sea. Si es arquitecto debe saber las medidas, las rayas que están ahí trazadas, las líneas que están establecidas. Ellos saben por medio del plano dónde va un tomo de corriente. Ellos saben por medio de un plano dónde van las tuberías negras y las tuberías blancas. Ellos saben por el plano establecido dónde va el retrete, el cuarto de baños. Él sabe dónde va a ir cada una de las cosas por medio de la lectura del plano. Ahora, si nosotros no sabemos hacer el plano o no sabemos leer el plano, ¿cómo vamos a edificar? Y ese es el problema de la iglesia del día de hoy, que no sabemos cómo interpretar los planos establecidos de parte de Dios dentro de las Escrituras para edificar la iglesia. ¿Y qué es lo que hacemos? Edificamos a nuestra conveniencia, edificamos a nuestra cultura, edificamos a nuestros pensamientos. Todo lo que hemos traído arrastrado por épocas y por tiempos antepasados es lo que creemos y consideramos que es el plano de Dios perfecto para la edificación de la iglesia. Y es allí donde erramos, es ahí donde fallamos con Dios. Porque esto no se trata de lo que culturalmente me enseñaron, sino de lo que la Biblia está diciendo que yo tengo que hacer en cuanto a la edificación de la iglesia. No es algo que yo tengo que pensar que debo hacer, no. Porque aquí el Señor no me dijo piénsalo. Aquí el Señor no me dijo opina. Aquí el Señor no me dijo qué piensas tú de esto, no. Aquí el Señor dejó el plano y dijo construye conforme al diseño que yo establecí. O sea que la construcción que yo debo hacer es conforme al diseño. ¿Cuántos diseños eclesiásticos no conoce usted? ¿Cuántos diseños de iglesia no sabe o no tiene conocimiento usted? Pensemos un poquito en esta hora. Porque si hablamos de iglesias cristianas evangélicas con esa misma denominación, conseguimos iglesias que usan velo. Conseguimos iglesias que prohíben el pantalón. Conseguimos iglesias que prohíben que la mujer se rasure la axila. Conseguimos, le dicen las iglesias de las patas peludas, porque ni las piernas se rasuran. Conseguimos iglesias que no usan bancos como lo que tenemos el día de hoy, porque son del mundo. Tienen que ser bancos de madera. Conseguimos iglesias que no usan guitarra eléctrica porque es del diablo y la usan en el rock. Conseguimos iglesias que el hombre no se puede cortar el bigote, tiene que andar con bigote. Conseguimos iglesias que obligatoriamente tiene que raparse todo porque el hombre no puede usar bigote. Conseguimos iglesias donde la mujer tiene que utilizar la falda más abajo de la rodilla si no anda en pecado, y el pastor o los que trabajan dentro de la iglesia tienen que tener obligatoriamente camisa manga larga, no manga corta, porque si no está mal. Así Pastor Luis hoy dirigió en pecado porque tuvo camisa manga corta. ¿Sí me explico este asunto? Entonces, cuando hablamos de la edificación de la iglesia, vemos que cada uno estableció conceptos personales para la construcción del edificio que Dios estableció. Y cuando hablo del edificio, no estoy hablando de estas 4 paredes, porque estas 4 paredes no es la iglesia, entendamos eso. Estas 4 paredes es el lugar donde la iglesia se reúne. Porque la iglesia soy yo. Usted es la iglesia del Señor. La iglesia no son 4 paredes. En las 4 paredes es el lugar de entrenamiento. Es el sitio de adiestramiento para los santos, para los salvos, para los que hoy estamos en los caminos del Rey.
Este es el lugar de entrenamiento, pero yo soy el que hago iglesia. Así que cuando usted va al trabajo, usted es la iglesia en el trabajo. Cuando usted va a la escuela, usted es la iglesia en la escuela. Cuando usted va a la universidad, usted es la iglesia en la universidad. Cuando usted va a los Estados Unidos, usted es la iglesia en los Estados Unidos. Cuando usted va a algún sitio, usted es la iglesia en ese sitio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que edificar? La iglesia. Tenemos que edificarnos nosotros mismos. Por eso, el fundamento de su vida siempre se va a llamar y va a ser Cristo. No hay otro fundamento. Lo que fundamente su vida tiene que ser Cristo. A partir de allí, cada uno tiene que mirar cómo edifica esa vida. Ahora, ¿a qué se le llamó iglesia dentro de las Escrituras? Porque cuando hablamos de la palabra iglesia, ¿sabía usted que Cristo solamente habló 2 veces de esa palabra? O sea, Cristo no tuvo un relato extenso, profundo o intenso sobre la palabra iglesia. No. Cristo solamente habló 2 veces de la palabra iglesia. En una ocasión dijo, tráiganlo a los ancianos de la iglesia. Y si no hace caso, expúlsenlo. Más nada. Y luego vino y dijo, cuando habló de la iglesia, dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y aquí hay algo muy importante en el versículo que les acabo de mencionar. Porque cuando Cristo habla, en el libro de Mateo capítulo 16, versículo 18, para que entendamos algo. Y esto quizás va a sonar un poco duro para los religiosos, no para los que tenemos mente fresca, para los religiosos. Mire cómo dice. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Cuando Cristo dice esto, no dice, sobre esta roca edificarás la iglesia. No. Dice, sobre esta roca, ¿qué haré? Edificaré. O sea, que el que va a hacer la edificación de su propia iglesia es Cristo. Entonces aquí donde yo digo, Dios no nos pidió opinión a nosotros. Dios no le pidió opinión a los hombres que dijeran, ¿qué opinas tú? ¿Ponemos o no ponemos velo? ¿Qué opinas? ¿Quitamos o no quitamos el pantalón? ¿Qué opinas? ¿Le permitimos pintarse el cabello o no se lo permitimos? ¿Me explico? Cristo dijo, yo voy a edificar mi iglesia. Ahora, ¿bajo qué concepto Cristo habló de la palabra iglesia? Porque era mencionada la palabra iglesia. Para cuando ese tiempo se menciona la palabra iglesia, para cuando ese momento ellos tenían que saber o entender de qué estaba hablando Cristo. La palabra original es eclesía, que se llama o que significa asamblea de llamados. Pero ese vocablo, los primeros que lo utilizaron fueron los romanos. Y recordemos que en el tiempo de Jesús, los judíos habían sido conquistados por los romanos. Y los romanos ya manejaban el vocablo iglesia antes que los apóstoles. Los apóstoles entendían el vocablo iglesia por causa de los romanos. Y Cristo utiliza el mismo vocablo romano para enseñar sobre su iglesia. Porque una cosa era la iglesia establecida por la conciencia o pensamiento romano y otra cosa era la iglesia establecida por el pensamiento de Cristo. Estamos hablando en la época de Jesús. ¿Cuál era el pensamiento romano en cuanto a la iglesia? Era que él tenía un grupo élite de llamados. Los romanos tenían un grupo élite de llamados. ¿Para qué? Para conquistar.
Ahora, los romanos se dieron cuenta que cuando iban a la conquista de una ciudad, con todo el ejército que tenían, terminaban destruyendo todo lo que posiblemente pudiera ser beneficioso para Roma. Destruían infraestructura, destruían economía, destruían a la gente interna que le era útil como mano de obra, destruían todo el ámbito social, conquistaban la tierra, pero quedaba despoblada. Conquistaba la tierra, pero quedaba arruinada. Entonces Roma se ingenia lo que es la eclesía de ellos. Entonces arma un grupo élite de gente capacitada, gente preparada. Y ese grupo élite eran médicos, eran enfermeras, eran arquitectos, eran ingenieros, eran, vamos a los términos nuestros, eran, en Venezuela se le dice carrocero, perdón, latonero, acá se le dice carrocero. Eran, para que me entiendan, los de acá y los de acá, ¿sí? Eran latoneros, eran carroceros, que en el momento de la carrocería estuvieran diciendo, presta atención, estuvieran diciendo, ¿sabes que en Roma tenemos un gobierno excelente? ¿Sabes que en Roma no hay pobreza? ¿Sabes que en Roma no hay esto? Y cuando el cliente estaba allí, estaba escuchando maravillas de Roma. Entonces ese cliente se iba y iba al banco, y en el que tendría que ir al banco, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo está? Muy bien, bueno, aquí cansado de la situación de este país. No, si supiera, le dice que está teniendo. En Roma, todo lo haces desde tu teléfono. No necesitas venir al banco. Entonces ya la gente se mentalizaba y decía, necesitamos a Roma. ¿Me explico? Esto es lo que ha sucedido en nuestro tiempo con algunas, no voy a mencionar las ideologías, con algunas ideologías políticas que invaden el pensamiento diciendo, nos hace falta esta cultura política al mundo. Nos hace falta, y nos hace falta, y nos hace falta, y nos hace falta. ¿Qué terminamos nosotros diciendo? Que venga lo que nos hace falta. Cuando Cristo menciona la iglesia, la menciona bajo el mismo concepto de armar un grupo élite. ¿Quién es ese grupo élite? Es usted. Usted es el grupo élite armado por Dios. Porque Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Ahora, si Él es el edificador de la iglesia y Él es el fundamento de la iglesia, es para que la iglesia donde se pare, hable de qué? Hable de Cristo. Entonces, cuando nosotros llegamos a un sitio y decimos, lo que pasa es que hace falta Cristo en este ambiente. Lo que pasa es que si estuviéramos en Cristo, las cosas fueran direccionadas hacia Él, y a los que amamos a Dios todo nos ayuda bien. No, que está viviendo una decadencia. Es que, ¿sabes? En el propósito de Dios, nada es decadente. Todo nos lleva a un plan. Entonces la gente va a terminar diciendo, necesito el Cristo que tú tienes. Porque aunque yo te veo que estás pasando por una crisis, tienes un rostro feliz. Que aunque yo te veo que estás pasando por una situación difícil, tienes un rostro y se te nota el corazón alegre. Entonces la gente va a decir, yo necesito lo que Él tiene. Eso es la iglesia. La iglesia no son cuatro paredes. La iglesia es poder expresar el propósito de Dios en los ámbitos donde fuimos ubicados geográficamente. Ahora, el pago que Dios le va a dar es conforme al esfuerzo que usted haga. Todos somos colaboradores. Y como colaboradores tenemos nosotros una recompensa. Y la recompensa está basada en el ámbito del esfuerzo que yo haga por causa de aquello que yo he recibido. Por eso cuando nosotros vemos las edificaciones, las construcciones de la iglesia, todas divarían, incluso divarían en hacer la voluntad de Dios o hacer la obra de Dios. ¿Qué es hacer la obra de Dios? Porque muchos dicen, no hay que hacer la obra de Dios, es voy y le predico a los enfermos, a los pobres, a todos. Hacer la obra de Dios específicamente es expresar a Cristo. Punto. Y hay una gran diferencia
entre las obras de Dios y la obra de Dios. Diga, pero ¿qué se diferencia en estas cosas? En que las obras de Dios fueron actos, hechos, que Dios establece en el trayecto de la vida del creyente para que en ellas viva. Pero la obra de Dios es Cristo plasmado en el corazón del hombre. Miren esto. ¿Qué dice el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10? Dice así: porque somos hechura suya. ¿De quién soy yo hecho? Aquel que no tenga Biblia, mire, ahí arriba están en las pantallas. Dice, porque somos hechura suya, creados en quien fuimos creados. O sea, Dios me hizo y luego yo fui creado en Cristo. Qué importante es saber que en el momento que yo entiendo cronológicamente, entiendo en este tiempo que Dios me creó a mí y me estableció en Cristo. O sea, usted no está aquí por una casualidad, usted no está por una coincidencia, usted no está porque se le ocurrió, usted está porque Dios lo creó y Dios lo injertó en Cristo. O sea, le estableció el fundamento llamado Cristo. Cristo se estableció en su vida. Y cuando Él hace eso, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, lo que Dios preparó, lo hizo con anticipado tiempo para que usted, en el tiempo que está el día de hoy, en este cronos, en este tiempo, entendiera que para eso fue llamado. O sea, que cualquier cosa que usted hace no es nuevo para Dios. Ya Dios lo puso delante suyo. Es como Pedro debatiendo y peleando con el Señor, diciéndole, Señor, yo voy hasta la muerte contigo. Mira, yo mato a cualquiera por tu causa. El Señor le dijo, no, ya va, pero antes que el gallo cante, tú me habrás negado. No te voy a negar. Yo no te voy a negar. Yo voy a ir a la muerte contigo. Y Pedro le debatió al Señor y le dijo, yo no te voy a negar. Y el Señor le dijo, tú me negarás 3 veces y el gallo va a cantar. Esas obras, ese conocimiento de antemano, anticipado, de lo que tú eres, de lo que tú haces, de lo que tú tienes, para Dios no le sorprende. A Dios no le sorprende ni las buenas obras que haces, ni las malas que estás haciendo. Porque ya las conoce, ya las sabe. Y anticipadamente a Dios no le iba a sorprender la negación de Pedro. Al Señor no le iba a sorprender que Pedro maldijese en los momentos que le estaba negando. Al Señor no le iba a sorprender que él estaba fallándole, habiéndole dicho, no te voy a negar. ¿Usted se imagina romper la promesa que le hizo no a cualquier gente, sino al Señor, minutos antes después de habérsela hecho? ¿Usted se imagina eso? Pues párese en esa posición. Minutos antes de que le diga a su hijo a usted, no voy a tocar la leche de la nevera. Usted da la vuelta y ya tiene todo esto lleno de leche. El niño, ¿cómo se va a sentir cuando usted lo descubra? Mal. ¿Cómo se va a sentir usted habiéndolo descubierto? Se va a reír, porque ya usted sabía lo que le iba a hacer. ¿Me explico? El Señor no estaba preocupado por lo que Pedro le iba a hacer en cuanto a su negación. El Señor, la preocupación de él era: yo he rogado a mi Padre para que tu fe no falle, que después que tú hayas caído, que tú hayas vivido tu momento de debilidad, tu momento de flaqueza, tu momento de error, tu momento de problema, después que tú hayas pasado todo lo que has pasado, tu fe en mí nunca esté
fuera, nunca falle, nunca falte. Esa era la preocupación del Señor. No estaba preocupado por la caída. No estaba preocupado porque en el futuro Pedro iba a ser el pastor de todos los apóstoles que estaban aquí. No estaba preocupado porque en su primer sermón se iba a ganar a 3,000 personas. Esa no era la preocupación del Señor. Dios no se preocupa por las multitudes que te va a ganar. Dios no se preocupa por lo mucho que tú puedas dar. Dios no se preocupa por las buenas labores. No, esas labores ya fueron de antemano establecidas para que tú las vendieras, que las vas a conocer en un tiempo crono. Eso sí, pero que hoy no las conoces simplemente porque no ha llegado el momento. La preocupación del Señor es que tu fe nunca falle, que tú siempre creas en Él, que estés firme en el momento de la falla y pueda decirle: Señor, me levanto, me sacudo y sigo avanzando en el propósito que tú tienes para mi vida. Eso es lo que Dios se preocupa. Entonces, ¿qué pasó? Pedro fue y, como dijo Cristo, le negó, y cuando cantó el gallo dijo: ay. Yo me imagino que volteó y miró al maestro de lejos, y el maestro con la mirada dijo lo que la mayoría de las mujeres dicen. ¿Cuál es? Te lo dije. Te lo dije. ¿Sí o no? Porque las mujeres son así, se hacen. Esa es una espinita que nos dejó el Señor a todos los hombres. A todos los hombres. Pero me dice: ya va. Pero déjenme sacarme eso del corazón, hermano. Eso es algo que Dios nos dejó. Y el te lo dije es algo como que retumba, porque sabemos que lo hicimos mal, ¿verdad que sí? Sabemos nosotros los hombres que metimos la pata y de repente vienen y nos dicen: te lo dije. Es como decir: ahí está, Dios tenía razón y tú no. Pero bendito sea el Señor que nos creó a la te lo dije para bendición nuestra. Aleluya. Entonces, el Señor lo miró como un te lo dije, Pedro. Pero recuerda, no se te olvide, yo he rogado para que pasando todo esto tu fe no falle. Para que viviendo todo este asunto tu fe no falle. Entonces, ¿qué es la obra de Dios? La obra de Dios es algo que ya Él estableció para que tú andes, más nada. Y lo tremendo de este asunto es lo que dice Lucas 17:10. Lucas 17:10 habla referente a lo que nosotros hacemos y cómo debemos llamarnos. Muchas veces decimos: no, que estoy haciendo la obra de Dios, yo soy un ministro del Señor, y nos levantamos el pecho. Y dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha sido ordenado, decid: siervo inútil somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Yo soy ministro del Señor, yo soy apóstol, yo soy profeta. Porque, mire, hermano, hay un virus espiritual. Yo no sé cómo llamarlo, de repente es algo loco. Hay gente, ya voy a terminar porque ya se nos acabó el tiempo en las redes sociales, pero ya vamos a cerrar las redes sociales. Hay gente que cuando la van a presentar en un lugar específico, tienen que mencionar los institutos donde está o donde estuvo, los rangos o la jerarquía que ha tenido en su vida, el ministerio que está ejerciendo. Y con nosotros, el apóstol a las naciones, fulano de tal, pero nunca menciona el colaborador, como Pablo lo dijo. Nunca menciona el siervo inútil. ¿Verdad que no? Suena feo, pero el Señor dijo: cuando tú termines de hacer lo que se te mandó hacer y ya lo hayas hecho bien, dite a ti mismo: siervo inútil soy, porque hice lo que se me mandó hacer. Ese es un título. Pero hoy, si no nos tienen alfombra roja, hoy si no nos dan un título, pero lógico,
posicional. No somos nada. Por eso hoy te vengo a decir, iglesia, que tanto tú como yo somos simples colaboradores. Y que como colaboradores, Pablo le enseñó a la iglesia que las funciones son distintas. Y dependiendo del esfuerzo, no a la función, dependiendo del esfuerzo que tú hagas en la función, es tu recompensa. Entonces, ¿qué debemos hacer? En el área donde fuimos establecidos, esforzarnos. No hay de otro. Quiero despedir a los que nos miran por medio de las redes sociales, deseándoles que la gracia del Señor sobreabunde de una manera especial en cada uno de ellos.